Orders nominal. Propulsion engaged. Calculating jump sequence. Confirmation required. Affirmative. Locked and loaded. Systems primed. Final check. Propulsion engaging. Standing by. Mis queridos amigos, durante décadas se nos ha repetido una historia simple, que la humanidad apenas logró salir de la Tierra, que seguimos dependiendo de cohetes rudimentarios y que el espacio sigue siendo una frontera lejana y peligrosa. Pero a veces, una sola línea escrita en un documento olvidado es suficiente para abrir una grieta en todo el relato oficial. Ya hablamos en los episodios pasados que un diario personal del expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, escribió lo siguiente: almorcé con científicos del espacio. Fue fascinante. El espacio realmente es la última frontera. Algunos de los avances en astronomía parecen ciencia ficción, pero son reales. Supe que la capacidad del transbordador llega hasta 300 personas en órbita. 11 de junio de 1985. Han pasado 40 años desde esa anotación y sin embargo, amigos, hoy en pleno siglo XXI, todavía se nos dice que viajar al espacio implica cohetes, combustible químico y cápsulas con 2 o 3 tripulantes. Para mí, como ser humano con un poco de inteligencia y que me gusta usarla, me ofenden con esas declaraciones, créanme. Pónganse a reflexionar un poco. Dejen el celular en un lado si están viendo este documental en la televisión y solo piensen en esa pregunta, sin que nada te manipule. La pregunta que ustedes harán a continuación no es nada extravagante. En realidad es una pregunta que es muy lógica, y esa es: ¿cómo es posible que todo haya avanzado menos la tecnología espacial? Las computadoras ya pasaron de ocupar habitaciones enteras a acabar en la palma de nuestra mano. La comunicación ya es instantánea. La medicina, la ingeniería, la inteligencia artificial avanzaron de forma exponencial. Pero el espacio, según la versión oficial, se quedó permanentemente congelado en los años 60 con un anticuado sistema de propulsión. Díganme, amigos, ¿ustedes creen que eso tiene sentido? O peor aún, ¿esta gente espera que creamos que eso tiene sentido? Claro que no. Cualquier ser humano que utilice su lógica sabrá que eso no es posible. La tecnología de propulsión tuvo que haber evolucionado mucho a finales del siglo pasado y más aún hoy en día, en este 2025. Miren, cuando yo comencé a ser testigo de naves extrañas con diferentes tipos de propulsión en mis investigaciones de campo, me encontré con algunas conferencias allá por el 2014 y 2015
sobre la existencia de un programa espacial secreto. Una de ellas, la del 2015, fue en Austin, Texas, como a 3 horas y media de aquí de la casa. Y lo que vi allí, amigos, con los exponentes y algunos que eran ex trabajadores de compañías aeroespaciales del complejo industrial militar, lo que ellos hablaban difería mucho con la historia oficial, créanme. Vi que comenzaron a surgir voces de exintegrantes de programas clasificados, también de algunos investigadores independientes, personas que sin conocerse entre sí empezaron a describir el mismo panorama. Y ese panorama era la existencia de un programa espacial secreto, mucho más antiguo y avanzado de lo que jamás se le ha contado al público. Un programa que no solo exploró el espacio, sino que lo ocupó. Presentaron hasta algunos dibujos hechos por diseñadores de compañías aeroespaciales, que pertenecen, como les dije antes, al complejo industrial militar. Inclusive uno de ellos presentó una imagen de una nave increíble, que al parecer se quedó a metros de accidentarse en el suelo. En ese tiempo la gente se estacionó al lado de la carretera y varios de ellos tomaron fotografías, y una de esas fotografías fue hecha con una cámara Polaroid instantánea. Ya se las he mostrado muchas veces aquí en mis documentales. Pero amigos, algo más impactante fue una línea de evidencias de que no solo teníamos estaciones experimentales en nuestro espacio, sino que también colonias humanas establecidas fuera de la Tierra, particularmente en el planeta Marte. Inclusive algunos hablaron de minas, que realmente existe la minería en el espacio. Estas colonias operarían como sociedades cerradas, con estructuras militares, científicas y económicas propias. Aquí es donde este documental empieza a separarse del sensacionalismo, amigos. Porque antes de hablar de Marte, antes de hablar de colonias, como lo hacían hace 10 años, ahora hay que hacerse una pregunta más incómoda todavía. ¿Por qué alguien querría abandonar la Tierra? Miren, amigos, para entender esto tenemos que retroceder en el tiempo, mucho más atrás de lo que imaginas. ¿Me quieren acompañar? Bueno, vayamos juntos a explorar. Cuando se habla de colonias humanas en Marte, la reacción inmediata suele ser la burla. Pero lo curioso es que incluso dentro de la ciencia oficial, el planeta Marte siempre ha sido un planeta incómodo. Demasiadas anomalías, demasiadas preguntas sin respuesta. A mediados del siglo XIX, astrónomos europeos observaron algo extraño en nuestro sistema solar. Y era que si se ordenaban los planetas por su distancia al Sol, existía un patrón matemático bastante preciso. Esta relación fue conocida como la ley Tithus-Bode. Este patrón funcionaba sorprendentemente bien, hasta que se llegaba al espacio entre Marte y Júpiter. Ahí debía existir un planeta, pero no había ninguno. En su lugar, encontramos el cinturón de asteroides. Desde entonces muchos científicos se han preguntado si este cinturón no es otra cosa que los restos de un mundo antiguo destruido. Un planeta que en las tradiciones más antiguas recibe nombres como Maldek o Tiamat. ¿Y si ese planeta fue habitado, amigos? ¿Y si su destrucción no fue un accidente cósmico? Estas preguntas durante mucho tiempo fueron relegadas al terreno de la especulación, hasta que en el siglo XXI la ciencia comenzó a encontrar datos difíciles de ignorar. En el año 2012, la NASA publicó información obtenida por la sonda Dawn, enviada a estudiar el cinturón de asteroides,
y los cuerpos planetarios cercanos. Recuerdo hablar con un sargento supersoldado allá por el 2019, lo entrevisté por cierto. Recuerdo que hablamos de un proyecto clasificado que investigó esas anomalías. Por aquel mismo tiempo del 2012, otros datos comenzaban a llamar la atención, y este era sobre un elemento químico muy específico en la atmósfera de Marte. Era el Xenon 129. Aquí entra en escena el Dr. John Brandenburg, físico estadounidense, especialista en plasma y ex investigador del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore. En esa conferencia realizada en el año 2015, como les dije antes, en Austin, Texas, el Dr. Brandenburg presentó algo muy inquietante. Dijo que el planeta Marte contenía concentraciones anómalas del Xenon 129, un isótopo que en la Tierra se asocia directamente a la fusión nuclear y a la lluvia radiactiva producida por explosiones atómicas. No hablamos de trazas mínimas, hablamos de valores 2 veces y media superiores a los registrados en nuestro planeta, amigos. Y aquí viene lo más perturbador. Cuando se comparan los isótopos del xenón en distintos planetas del sistema solar, todos muestran proporciones similares, excepto Marte. Y según el Dr. Brandenburg, este patrón no es natural. Es la firma inconfundible del uso de armas nucleares. El doctor fue aún más lejos. Sostuvo que Marte no sufrió una detonación, sino al menos 2 explosiones nucleares masivas, localizadas en regiones concretas del planeta. 2 zonas que curiosamente coinciden con áreas donde muchos investigadores han señalado posibles restos de antiguas civilizaciones. Una de ellas es la zona de Sidonia y la otra es una región conocida como Galaxias Caos. 2 lugares donde los visores remotos mejor clasificados de todos los tiempos vieron en sus sesiones imágenes de restos de una civilización. El Dr. Brandenburg, en esa exposición sobre el programa espacial secreto, propuso algo que, aunque suena extraordinario, encaja con los datos, y él dijo que Marte fue en el pasado remoto un planeta similar a la Tierra, con atmósfera, agua y una especie nativa inteligente que evolucionó durante miles, quizás millones de años. Esta civilización, según esta hipótesis, fue aniquilada por un ataque deliberado, no por un impacto natural, no por un desastre climático, sino por una guerra. Y aquí es donde muchas personas se detienen y dicen: esto es imposible, don Antonio. Pero amigos, recuerden algo muy importante, por favor, y grábense esto en su subconsciente. La ciencia no decide la verdad por comodidad, sino por evidencia acumulada. Y la evidencia, poco a poco, ha ido señalando a Marte como algo más que un planeta muerto. Si Marte fue escenario de una catástrofe provocada, entonces surge una pregunta inevitable: ¿quién atacó y por qué lo hizo? Para responder eso tenemos que mirar no solo al cielo, sino también la historia humana reciente. Porque si hubo una civilización avanzada antes que nosotros, entonces la idea de una civilización disidente actual ya no parece tan descabellada. Y es aquí donde este relato se vuelve mucho, pero mucho, muy incómodo. Puesto Alfa, relevo entrante. Puesto seguro, sin incidentes. Relevo saliente. Queridos amigos, si Marte fue un mundo perdido y su historia fue ocultada, entonces debemos hacernos una pregunta incómoda: ¿quién controla realmente el acceso al espacio? Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo tecnológico dejó de ser un proceso abierto. Nació algo nuevo, conocido como el presupuesto negro.
fondos que no pasan por el escrutinio público, proyectos que no aparecen en ningún informe oficial, programas que existen solo para quienes participan en ellos. A finales de los años 40 y durante toda la Guerra Fría, Estados Unidos, la Unión Soviética y otras potencias como China, Reino Unido, Australia, Francia, Alemania, India, entre otros, comenzaron a planear escenarios extremos, como una guerra nuclear, un colapso climático, contaminación irreversible del planeta. En ese contexto surgió una idea radical, y esa era: si la Tierra se ve inhabitable, la única opción es abandonarla, pero no como exploradores, no como científicos, sino como colonos. Pero abandonar un planeta no es algo que se anuncie en la televisión, obvio que no. En 1959, el ejército estadounidense propuso el proyecto Horizon, una base permanente en la Luna. No una estación científica, amigos, sino una instalación militar, con personal armado y misiles nucleares. La pregunta es inevitable: ¿de quién se estaban defendiendo? Si, como se nos enseñó toda la vida en las escuelas, siempre nos dijeron que estábamos solos en el universo. ¿Para qué llevar armas nucleares a la Luna? La Fuerza Aérea tenía su propio plan también, el proyecto Lunex. Los soviéticos también tenían su proyecto, era llamado el proyecto Vesta. Después supe que tanto China como India, Italia y Francia, entre otras potencias, compartían un detalle inquietante: la idea de enviar cientos de soldados astronautas fuera del planeta. Esto no era una exploración, amigos, no, era una ocupación. Y aquí es donde el relato oficial empieza a romperse, porque si en los años 50 ya se planeaban colonias militares fuera de la Tierra, ¿qué se desarrolló en los 60, los 70, los 80, en completo secreto? Finales de los años 70 comenzaron a circular rumores dentro del propio complejo industrial militar, y ese rumor era que ya se hablaba de un grupo disidente, una élite tecnológica operando al margen del control civil, con acceso a tecnologías muy por delante de lo conocido. Y díganmelo a mí, que he visto con mis propios ojos esas naves y las he grabado y se las he presentado aquí. Realmente eran naves extraordinarias para su tiempo, con propulsión exótica a poca distancia. Amigos, uno de los directores más importantes de los proyectos avanzados, hoy conocido como Skunkworks de Lockheed Martin, llegó a decir que si el público supiera la tecnología que ya tenían, Hollywood se quedaría sin palabras. Y recuerden, ya les he dicho esto también, que añadió una ocasión para finales de los años 80. Él dijo también que teníamos la tecnología para llevar a E.T. a casa. Estoy hablando del director de Lockheed Martin Skunkworks alguna vez, Ben Rich. Si eso era cierto, entonces, ¿qué existe ahora? Amigos, recapaciten, piensen, que no los duerman las migajas de tecnología que nos comparten. Recuerdo cuando el investigador Richard Dolan, en una de las conferencias sobre el programa espacial secreto en San Mateo, California, ahí fue cuando acuñó el nombre o el concepto de Breakaway Civilization o civilización disidente. Él hablaba de esta civilización disidente humana que era tecnológicamente muy avanzada, separada del resto de la humanidad. No estoy hablando de extraterrestres, amigos, estoy hablando de seres humanos que siguieron un camino distinto al nuestro. Hablo de nosotros, la población civil. Según esta hipótesis, mientras el resto del mundo vivía bajo la ilusión del progreso gradual, un grupo reducido desarrolló tecnologías revolucionarias, propulsión no convencional, energía avanzada, sistemas antigravitatorios.
Tecnologías que no se liberaron al público porque daban poder absoluto a quienes las controlara. Y aquí la pregunta cambia de forma absolutamente, mis queridos amigos. Y si el verdadero atraso no está en la ciencia, sino en lo que se nos permite saber. Miren amigos, allá a principios del año 2000, esta posibilidad dejó de ser solo teoría. Un hacker británico llamado Gary McKinnon logró acceder a sistemas informáticos del Pentágono y la NASA, como hablamos en el capítulo pasado. Lo que encontró no eran simples archivos sobre ovnis, que sí los encontró también, obvio, pero también encontró listas de flotas espaciales terrestres y los nombres de oficiales asignados a misiones fuera de este planeta, y referencias a una fusión de programas espaciales clasificados. El gobierno afirmó que no hubo daño alguno, pero años después, curiosamente retiró silenciosamente los cargos sobre Gary McKinnon. ¿Pero por qué lo hizo? Muy fácil de explicar, amigos, porque un juicio habría obligado a mostrar pruebas, y a veces el silencio es la confesión más clara. Todo esto nos lleva a una conclusión inquietante. Si existe una civilización disidente, entonces la colonización de Marte no es un proyecto del futuro, sino es un proyecto absolutamente en curso ahora mismo y desde hace mucho tiempo. Amigos, si existe una civilización disidente, si hay tecnología avanzada oculta y colonias fuera de la Tierra, entonces debemos preguntarnos algo esencial. ¿Qué los motivó a separarse del resto de la humanidad? La respuesta no está solo en el espacio, está aquí, en decisiones tomadas hace décadas, lejos de la mirada pública. En 1968, en la ciudad de Roma, un pequeño grupo de científicos, economistas y figuras políticas se reunieron para discutir el futuro del planeta. En ese encuentro surgió una organización reconocida como el Club Roma. Oficialmente su objetivo era noble: analizar los problemas globales desde una perspectiva científica y holística. Pero sus conclusiones tendrían consecuencias profundas. En 1972 publicaron un informe titulado Los límites del crecimiento, elaborado por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y el mensaje central era muy claro: los recursos del planeta son finitos y la población crece demasiado rápido. Y además hablaban de que el sistema colapsaría. Este informe marcó un antes y un después, porque por primera vez una élite intelectual comenzó a hablar abiertamente de límites para la humanidad. No límites tecnológicos, tampoco límites morales, mucho menos límites demográficos. Y aquí reaparece una idea antigua, pero reciclada, con lenguaje moderno. Hablo del neomalthusianismo, la creencia de que el principal problema del mundo no era la mala distribución de los recursos, sino la cantidad de personas. Y miren lo que decía esta gente: especialmente los más pobres. Así que eso del clasismo, amigos, siempre ha existido. Desde esa lógica, la humanidad deja de ser una familia y se convierte en una variable estadística. El Club de Roma y sus informes posteriores plantearon escenarios futuros cada vez más sombríos, como crisis climáticas, guerras por recursos, hambrunas, colapso social. Y ante ese panorama y sus propios estudios, llegaron a una conclusión inquietante, y esa era que solo existían tres alternativas. La primera alternativa era reducir drásticamente la natalidad mundial, y trataron de hacerlo, créanme. La segunda era
aceptar o provocar un aumento masivo de la mortalidad. Ambas opciones eran política y moralmente explosivas. Y entonces apareció la tercera, la alternativa 3, y esta era la colonización del espacio. No como aventura científica, sino como plan de supervivencia elitista. Un plan diseñado, amigos, no para salvar a toda la humanidad, sino para preservar una parte de acceso a tecnología, recursos y control. Y aquí todo empieza a encajar. Marte, un planeta cercano con evidencias de agua pasada, con posibles restos de civilizaciones antiguas y sobre todo fuera del alcance del ciudadano común, o sea, tú y yo. Mientras el discurso público hablaba de cohetes experimentales y misiones fallidas en las sombras, podía haber estado desarrollándose una infraestructura paralela en el planeta Marte, con bases subterráneas, domos habitables, rutas de transporte no convencionales. Amigos, una ocasión mi amigo del volcán me dijo: Antonio, una civilización disidente no nace de la nada, nace del miedo, del control y de la creencia de que unos pocos tienen derecho a decidir el destino de todos. Entonces, amigos, desde esta perspectiva, la colonización de Marte no creo que sea ciencia ficción. Es la consecuencia lógica de una élite que dejó de verse como parte de la humanidad y empezó a verse como sus administradores. Y eso me causa terror. Y mientras tanto a nosotros, o sea, al resto del mundo, se le ofreció un relato distinto, con conceptos de crisis inevitables, sacrificios necesarios, obediencia por el bien común. ¿No se les hace eso mucha hipocresía? Pero hay algo que rara vez se dice en los medios de comunicación masiva. Y eso es que si la humanidad ha sobrevivido a guerras, plagas y cataclismos, y jamás ha pensado huir del planeta, sino cooperar en él, entonces la pregunta final de este acto es muy clara, amigo. ¿La colonización del espacio es un plan para salvar a todos nosotros, la humanidad? ¿O es solo para abandonarnos aquí a nuestra propia suerte? Hasta ahora hemos hablado de secretos, de élites, de programas ocultos y de civilizaciones disidentes. Pero sería un error terminar aquí, porque si algo ha quedado claro a lo largo de la historia humana, es que el verdadero motor del progreso no ha sido el poder, sino la mente humana. Durante siglos se nos ha dicho que viajar entre estrellas es imposible, que las distancias son insalvables, que estamos condenados en este pequeño rincón del cosmos. Pero la física moderna cuenta otra historia muy diferente, amigos. Estoy hablando de la física moderna y revolucionaria, esa que no te enseñan en las escuelas. Una historia que rara vez se enseña fuera de círculos académicos o militares es esta. The Alcubierre metric allows for faster than light travel by compressing space ahead of the craft and expanding it behind, all contained within a warp bubble. Que en 1994 un físico mexicano llamado Miguel Alcubierre propuso una solución matemática dentro de la relatividad general que cambiaría la conversación para siempre. La llamada métrica de Alcubierre no se trataba de mover una nave a través del espacio, sino de mover el espacio mismo, contraer el espacio delante, expandirlo detrás y crear una burbuja capaz de recorrer enormes distancias sin violar directamente las leyes de Einstein. No era ingeniería, era física teórica pura, amigos, pero demostró algo fundamental: que el universo permite atajos cuando se comprende su estructura profunda.
Años después, en un contexto muy distinto, otro nombre comenzó a aparecer en documentos inesperados. Hablo del Dr. Salvatore César Pais, ingeniero y físico vinculado a la Marina de los Estados Unidos, que entre el 2016 y el 2019, Salvatore César Pais registró una serie de patentes que parecían sacadas de una novela de ciencia ficción. Hablaba de la reducción de la masa inercial, generadores de campos electromagnéticos extremos, naves capaces de operar en aire, agua y espacio, manipulación del vacío cuántico. Lo inquietante, amigos, no era solo el contenido de las patentes, era quién las aprobó. Y quien las aprobó fue la Marina estadounidense. Y la Marina estadounidense, créanme amigos, no registra patentes imposibles, sino cree que hay algo real detrás. El propio Salvatore César Pais afirmó algo clave y dijo: si se logra manipular la inercia, el viaje espacial cambia por completo. Y aquí aparece una conexión profunda con otro físico extraordinario. Hablo de James Woodward. Amigos, James Woodward retomó una vieja intuición filosófica conocida como el principio de Mach. La idea de que la inercia de un objeto no es algo aislado, sino que está relacionada con la masa del universo entero. De esa idea nació el llamado efecto Woodward, un concepto radical que dice que es posible generar empuje sin expulsar masa, interactuando con el tejido mismo del cosmos. No, amigos, no es magia, no es misticismo, es física profunda, difícil y todavía marginal, pero es real. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque si la inercia, el espacio, el tiempo no son absolutos, entonces el universo no es una cárcel, sino un sistema navegable. Miren amigos, algunos físicos han ido aún más lejos. Han planteado la existencia de partículas hipotéticas llamadas taquiones, entidades que en teoría no viajan dentro del tiempo, sino a través de él. No están comprobadas y no están aceptadas según el sistema, pero ya sabemos qué quieren decir con eso. Pero créanme que aparecen una y otra vez en las ecuaciones, donde la casualidad deja de ser lineal. Esto abre una puerta pero muy inquietante, y esa es: ¿y si algunos fenómenos no son viajes espaciales, sino desplazamientos casuales? ¿Y si lo interdimensional no es otra dimensión, sino otra forma de relación con el tiempo y la información? Aquí, ciencia y misterio dejan de oponerse. ¿Y saben qué, mis amigos? Comienzan a dialogar. Y entonces comprendemos algo esencial. No es que la humanidad no pueda viajar entre las estrellas. No. Es que no se le ha permitido desarrollar plenamente las herramientas para hacerlo. No por falta de inteligencia, créanme. No por falta de creatividad, porque el ser humano es una de las criaturas más creativas del universo, sino por control. A lo largo de este documental hemos visto cómo el conocimiento ha sido fragmentado, clasificado y separado artificialmente. Ciencia por un lado, espiritual por otro, conciencia humana relegada al margen. Pero nuestros ancestros no pensaban así. Para ellos el universo era un todo, y quizá por eso entendían cosas que apenas hoy estamos redescubriendo. No creo que el futuro del ser humano, amigos, esté en abandonar este planeta. No. Creo que está en recordar quiénes somos, en comprender que la mente humana es capaz de imaginar universos y que lo que puede imaginar algún día puede construir. No necesitamos una civilización disidente que decida por nosotros. Necesitamos una humanidad consciente de su potencial. Créame
que todo ser humano la tiene. Soy tu amigo Antonio Cisneros de la Fuente, un ser humano más tratando de entender una realidad que es mucho más amplia de lo que nos dijeron. Y si algo he aprendido en todos estos años, es esto. El futuro no pertenece a quienes esconden el conocimiento, sino a quienes se atreven a buscarlo. Por eso siempre me despido con esa frase diciendo, el futuro es nuestro y lo paranormal es lo normal, solo que el ser humano de a pie como tú y como yo, desgraciadamente, todavía no lo sabemos porque se nos ha negado. Hasta muy pronto. Los quiero.